Cordiales saludos. Un buen y bendecido domingo para todos ustedes, amigos de Radio Miraflores, La Auténtica. Desde el año 1935 haciendo radiocomunicación en el Perú, comunicación social del Perú al mundo. Hoy día es muy importante el tema que vamos a abordar, porque se dirige concretamente a los señores magistrados del Poder Judicial. Con todo respeto y con toda cordialidad, nos dirigimos a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República, la doctora Elvia Barrios. Nos llenó con mucho orgullo que una mujer sea presidenta del Poder Judicial. Han transcurrido ya un tiempo importante y es menester señalar algunos puntos que puedan fortalecer la administración de justicia en el país. Mucho más si es que como ciudadanos, y en mi caso como periodistas, queremos que haya desarrollo en nuestra nación, y el desarrollo comprende también no solamente el papel socioeconómico, sino también el de las instituciones jurídicas, el de la cultura, el del pensamiento, el de la libertad. Vamos a desarrollar un tema que es muy delicado. Con las noticias que vienen un tanto más por parte de la Fiscalía, que es el fiscal Juárez Atoche y un Vizcarra, que ha tenido muy fácil las cosas, por ejemplo, en esta semana como parte de las noticias, pero ya en el ámbito judicial, el caso de Solcirret, esta chica, la situación generó una batahola en las redes sociales, lógicamente, y siempre estamos sensibles al tema de la seguridad jurídica, entre otros. Esta semana ha estado en el país el señor relator especial para la libertad de expresión. El señor relator ha tenido una serie de visitas y justo se da una ocasión en la cual aparecería nuevamente un atentado contra la libertad de prensa, contra la libertad de opinión y expresión que tenemos todos los periodistas. Es necesario puntualizar algunos aspectos porque a partir de la historia que yo les voy a contar, espero que los jueces del país puedan sacar algunos elementos, conceptos muy sensibles si es que queremos mejorar la administración de justicia. No deseamos que caiga en saco roto el gran esfuerzo que hace la presidenta del Poder Judicial haciendo exhortaciones e invocaciones permanentemente para que todos trabajemos de una manera eficiente. Y hoy la situación en el país es muy difícil. El Estado como tal es fallido en varios aspectos. Los ciudadanos abandonados prácticamente. Las instituciones no están caminando como se quiere. Entonces, ¿cómo podemos cooperar? ¿Cómo podemos ayudarnos entre peruanos? ¿De qué manera podemos sumar esfuerzos para que las cosas mejoren en la nación? La situación es muy delicada para muchos. Post pandemia y actualmente en la coyuntura política de inestabilidad. Quiero contarles una historia. Así como en los siguientes domingos estaremos viendo otros casos, el de inocentes condenados. Y lo digo, por ejemplo, con experiencia. Cuando en junio de 1993, por ejemplo, mi hermano, un artista reconocido internacionalmente, docente de la Universidad Católica, es detenido por homonimia. 7 días estuvo preso, siendo completamente inocente. Y eso lo pueden ver en YouTube, en un enlace que se llama Homonimia Fatal, y que hoy se está viendo en el Ministerio de Justicia y seguramente en su oportunidad en el Poder Judicial. El caso de homonimia, un error tremendo del Poder Judicial y de la Fiscalía de, ¿qué año les hablo? Del año 93. El informe lo hizo Beto Ortiz, lo planteó Panorama, con Guido Lombardi en esa época. Entonces, el tema de justicia, para mí, el tema de derechos humanos, no es de hoy, es de siempre. Estamos hablando casi de 30 años de ver casos, de colaborar con la ciudadanía, de ventilar aspectos como periodista y siempre creyendo en las instituciones del país. Por tanto, lo que hoy cuento no es un asunto que se da simplemente por un hecho coyuntural. Veremos más adelante, seguramente en otros domingos, casos como el de Román Pérez Mendoza en Amazonas. A veces las cosas en los expedientes no son como se presentan. En Amazonas hay un tema muy delicado y ojalá
ya con la investigación que está realizando nuestro equipo, tengamos todos los elementos del caso Román Pérez de Amazonas. Veremos también más adelante el caso de Wilke Ferriol Rodríguez Espinosa, profesor de primaria de Huánuco, 8 años prácticamente perseguido, y otra vez los expedientes no dicen todo lo que deberían revelar. Pero vayamos al mensaje concreto a los jueces de nuestro país. Hay jueces muy dedicados, muy eficientes, muy principistas, y va un aplauso para ellos. Pero lamentablemente, a veces, no todos están en el mismo camino de hacer justicia en el país, de buscar los principios, de ir por el lado correcto y sobre todo de administrar justicia conforme a la Constitución, los derechos humanos y las libertades de opinión y expresión y prensa determinan. Les quiero contar el caso propio del expediente 13063-2015 del 16 Juzgado Penal de Lima. Como todo periodista, escribimos historias. Yo he escrito más de 4.500 artículos. He publicado algunos libros sobre De la Torre, he publicado sobre Alberto Fujimori, he publicado sobre Ricardo Belmont, he publicado sobre Mario Vargas Llosa, entre otros trabajos. Y siempre buscamos cosas interesantes al público, historias, temas entre políticos, entre personajes públicos, entre ideólogos, entre filósofos, entre empresarios. Y así es como el 17 de mayo del 2015 yo publico un artículo y cito unas fuentes. El artículo tenía que ver con temas coyunturales de la época, y en ese artículo yo baso la información en fuentes. Es un artículo de opinión. Como lo ha dicho Alfredo Viñoro muchas veces de la Fundación Ética Periodística, no hay delito de opinión, y lo han dicho cuántos personajes, no solo del mundo periodístico, sino del mundo jurídico. Desde aquí saludar a Alfredo Viñolo de la Fundación Ética Periodística, saludar el respaldo siempre presente del presidente de la Federación de Periodistas del Perú, Ángel Sánchez Dueñas, saludar al secretario general del Centro Federado de Periodistas de Lima, José Briceño Abanto, además productor de este programa, y a tribunos, grandes abogados convencidos, consecuentes con la libertad de expresión, como el doctor Erasmo Reina Alcántara, quienes vienen luchando por la libertad de prensa. Soy colaborador, columnista del diario Expreso, y espero que no por esto alguna sala penal permanente, la sala penal permanente que la preside el doctor César San Martín Castro, tenga alguna ojeriza o alguna diferencia ideológica, porque creo que ya estamos grandecitos para que los jueces supremos, sobre todo, sean lo más imparciales posible, y además principistas y apegados a la Constitución y la ley. Por eso me llama sorpresa mucho que este caso del artículo que comento, del 17 de mayo del 2015, justo en esta semana en que se va el relator especial para la libertad de expresión, ocurre un asunto por coincidencias que da la vida, ¿no? Es decir, este caso en el cual yo fui absuelto en el 16 Juzgado Penal, después de muchas historias que les voy a contar, y que subió a la sexta sala de la Corte Superior de Lima, la sexta sala penal, y donde también fui absuelto, por supuesto, seguramente ha habido recursos de nulidad, etcétera. Era un asunto tan sencillo, tan simple, de mera lectura, de simple corroboración, que debió ya quedar finiquitado hace tiempo, porque incluso si sumamos el tiempo del 17 de mayo del 2015 a la fecha han pasado más de 7 años. Y todos sabemos, lo hemos visto en el caso de Cecilia Valenzuela, lo hemos visto en un montón de casos, que incluso por el plazo ordinario o extraordinario son 4 años y 6 meses. Y a esto habría prescrito ya en noviembre de 2019, 20, 21, 22, 3 años, fíjense, y aparece esto. Y justo en una presidencia de una sala permanente, ¿no? De un profesor al que he escuchado en la Universidad Católica en Derecho, César San Martín Castro, y ahora dicen pues de que tiene que pronunciarse nuevamente un juez y todo lo demás. Ni siquiera en la opinión del Ministerio Público, el Ministerio Público ha sido consecuente con la libertad de prensa, en todo caso, en este tema. Pero llama a extrañeza
que, por ejemplo, no haya cierto orden entre todos los jueces penales de acuerdo a una ciencia, porque el derecho es una ciencia. Como, por ejemplo, cuando nos querelló el alcalde Bartelmes. Y digo nos porque querelló también a Pedro Luis Cifuentes Olaechea, que paz descanse, a César Augusto Dávila, y a otras personas, como Juan Pedro Mármol, investigadores, nos querelló el alcalde Bartelmes por el tema de tierras. Pero, ¿qué pasó? Era el expediente 12183 del 2013, secretario Velasco entonces, y con mucha sabiduría jurídica, lógicamente lo que tiene que hacer un juez es verificar el tiempo transcurrido y, en este caso, en un despacho presidido por la jueza María del Carmen Bles Cabrejas, con la especialista legal Anne Velasco Ramírez, 20 juzgado penal, se señaló y diciendo, bien, ante todo los tiempos se van a computar y por tanto se declara la prescripción y de oficio extinguida por prescripción la querella interpuesta contra ese alcalde contra nosotros, un grupo de periodistas. Esto debió aplicarse ya hace tiempo en el caso del 16 Juzgado Penal de Lima. Y acá viene lo interesante, el expediente 13063-2015 de esta judicatura que está en San Isidro, por un artículo de opinión en el que usamos fuentes, un libro de Chema Salcedo. Según dice la parte querellante, que ese libro es apócrifo, y no es así. Ellos citan la primera edición. Pero aquí tengo en mis manos la segunda edición, que está en el despacho de la judicatura que se dejó. Acá está la segunda edición del libro de Chema Salcedo. Y como todo libro, tiene una serie de ediciones. Acá está otro. Ellos se valen de este libro, el querellante, y su abogado para decir que es una edición apócrifa. Y esto ha sorprendido seguramente al señor César San Martín, pero sí, esto está clarísimo en el expediente. Entonces yo me pregunto, ¿hay falta de comprensión lectora? Ahora que vemos tantos problemas en el legislativo, en el Congreso de la República y con tanto congresista, o problemas en el Ejecutivo con Pedro Castillo, y los ministros y uno tras otro, caramba, que a veces falta el criterio, el sentido común y todo lo demás. Entonces, ¿está pasando eso en el Poder Judicial? Me resisto a creer. Tampoco espero que haya algún sesgo ideológico por ser uno colaborador del Diario Expreso, ¿no? Algún tipo de resquemor ideológico, algo por el estilo. Entonces, dicen que es un libro apócrifo y ahí en el expediente se demuestra que hay una segunda edición, que hay otra edición que es esta, y ellos se valen que porque yo he mostrado esto en un vídeo, y como yo siempre comento libros, incluso no hace mucho comenté este de Barba Caballero, en el que en un debate le da duro a Lévano, y seguramente yo por citar a Barba Caballero lo que se dice en este libro, la familia de Lévano me va a querellar por eso, si estoy opinando sobre temas históricos de historia política reciente. Algo parecido ha ocurrido con esto. Entonces el error de ellos es, ha mostrado esto en un video, entonces ha usado este libro apócrifo, y no es así, porque todo lo que está acá detallado, y acá está sombreado, todo esto está en otro libro más que son las obras completas de Chema Salcedo. Y esto haremos ver también en su oportunidad a la doctora Melisa Tello Meneses, que hace 5 meses aproximadamente está en este juzgado, 16 juzgado penal, y que ha bajado de arriba esa unidad hacia su despacho pidiendo un nuevo pronunciamiento, cuando ya todo esto está prescrito hace tiempo. Pero este libro de Chema Salcedo, que es igual a este, por tanto no es apócrifo ni nada por el estilo, es publicado por la Universidad Ricardo Palma. Acá está su sello. Y acá, cuando uno puede ver, dice el mismo título, El jefe de ambulante magnate 1993, que es igual a este libro y que es igual al otro libro que he mostrado, que es este, que también está en la judicatura, que también está ahí. Entonces, no hay que sorprendernos por cosas tan elementales, hay que leer con propiedad. Y ahí dice Chema José María Salcedo, mostrando este libro, y vamos al interior, al texto, porque según dicen, uno ha mencionado cosas y César San Martín lo puede leer ahí.
Acá está la dedicatoria, dice: millones de peruanos provincianos han abandonado sus hogares de origen en busca de un futuro mejor. Esta es la historia de uno de ellos, dice ahí, en este libro. Ellos dicen, no, ha usado una edición apócrifa. Eso no puede ser, pues. Y entonces vamos al libro de la Ricardo Palma, tomo, ya, tremendo tomo, publicado en 2017. Ahí está, los derechos de autor, el copyright, todo de la Universidad Ricardo Palma. Entonces, uno va al libro, ahí está, libro, año 93. Y lo que hemos leído, millones de peruanos provincianos han abandonado sus hogares de origen en busca de un futuro mejor. Esa es la historia de uno de ellos. Se refiere al biografiado. Es decir, Chema Salcedo hace la biografía de un empresario de Gamarra. Y que uno, yo porque hago historia, yo escribo muchos libros del tema histórico, uno lo cita y eso es lo que aparece, como estoy acá mostrando otro libro histórico, el debate de José Barba Caballero con César Léban, que también lo hemos comentado en algún momento. Entonces vamos adentro a lo que dice este libro. Cuando se ha dicho no, que se ha usado, o sea, como si uno fuera un irresponsable, vamos a la página 18 de las obras completas Ricardo Palma y comienza el párrafo: la primera edición de este libro narra la historia que termina en octubre de 1990 y entonces este es un libro que sigue su historia. Y acá que dice, la primera edición de este libro narra una historia que termina en octubre de 1990. Sí, igualito. Así comienza. ¿Cómo termina el párrafo? Acá dice, leemos el de la Ricardo Palma. Durante ese recorrido, Díaz Arce se vio asaltado por una sospecha que todo lo que había construido hasta entonces pudiera desmoronarse de golpe como en un mal sueño. ¿Qué dice ese libro que ellos dicen apócrifo? Igualmente, durante ese recorrido, Díaz Arce se había aislado por una sospecha que todo lo construido hasta entonces pudiera desmoronarse de un golpe, como en un mal sueño. O sea, párrafo a párrafo. Es largo enumerar. Ahí siguen los párrafos idénticos a este libro. Y vamos al tema. Uno no ha inventado nada, uno cita un libro. Menciona el tema histórico de esa época. Entonces este empresario decía, y acá está el libro biografiado por Chema Salcedo, que había habido una campaña de Canal 2. Yo no he inventado ese término. Eso lo dice acá. Pero ahí interpretan ellos y dicen, no, que si había una campaña coordinada con Montesinos. El artículo no dice eso. Y cita aquí. Lo que dice que en ese momento en la televisión se mostraba determinado ataque. Entonces, cuando recién se creaba la SUNAT, según este libro de Chema Salcedo, Montesinos vio y dijo y lo atacó al empresario de Gamarra. Miren, son temas de opinión históricos que no lo he dicho, lo dice el libro. Por ejemplo, vamos a la página 18, ahí está el mismo libro. ¿Y qué dice? Esa mañana el Canal 2 de televisión había emitido un reportaje en el que se acusaba de varios delitos, de una historia sospechosa, y sigue. Aquella fortuna de Díaz Arce se había construido con la estafa, la evasión tributaria y, ¿por qué no?, seguramente con el narcotráfico. Eso decía el reportaje, dice el libro de Chema Salcedo. Cuando Vicente lo vio en su casa esa mañana, rodeado como siempre de sus colaboradores, del grupo, etcétera. ¿Y qué dice el libro que ellos mencionan apócrifo? Lo mismo, exactamente lo mismo. Esta mañana de Canal 2 de televisión había emitido un reportaje en el que se acusaba de varios delitos y de una historia sospechosa, idéntico como este trabajo que estamos mencionando. Esto no ha podido comprenderlo César San Martín Castro y otros vocales supremos. Si en una cosa tan simple ocurren estos errores, ¿qué cosas no pueden pasar en el Poder Judicial, doctor Elvia Barrios, en otros casos más complejos? Por eso, más adelante vamos a ver con nuestro equipo de investigación lo que estamos viendo, el caso de Román Pérez Mendoza en Amazonas, el caso de Wilke Ferrol Rodríguez Espinosa, de Huánuco, que se ventila que ha habido, es inocente completamente y se le ha puesto una pena injusta y que se ve en la Corte Superior de Justicia de Ancash. O sea, no es solo mi caso. Entonces, vamos a seguir didácticamente viendo esto. Dice acá, en octubre de 1990, dice el libro de la Ricardo Palma, editado por Ricardo Palma, las obras completas de Chema Salcedo, que es lo mismo que está aquí y que espero la jueza Tello lo pueda corroborar. Esto no era tan difícil de entender por parte de las instancias, por eso fui absuelto en primera instancia, en segunda instancia, y ahora la Suprema, caramba, que debe ser la corona de la justicia, viene con estas cosas. Dice,
En octubre de 1990, día de aquel almuerzo, ya se había iniciado una implacable campaña. O sea, yo no hablo de campaña, acá el libro lo dice. Lo que menciona en el artículo es un artículo que cita esta fuente. Campaña de Canal 2 de televisión. Díaz Arce aún no sabía que se trataba de toda una campaña, dice el libro, yo no lo digo. Y que la campaña se había iniciado el 29 de julio de ese año, de 1990, al día siguiente en el que se instalara el nuevo gobierno, el gobierno de Alberto Fujimori. Nada menos que 43 minutos duró el que sería el primero de varios reportajes, se refiere a los reportajes de televisión de Canal 2. Los cargos se repetirían: evasión tributaria, contrabando, narcotráfico. Y acá dice el libro, no lo digo yo, ¿por qué toda esa campaña? Baruch Kipcher, el propietario del Canal 2, tenía un conflicto de intereses con Vicente Díaz Arce. Entonces, ahí han querido sorprender en el expediente presentando que un terreno y no sé cuánto, y unos papeles de registros públicos, cuando no hay lugar. Alguna vez escuché a Jorge Avendaño Valdés que decía: todo un expediente se resume en una hojita. Y así es. Ellos dicen que uno ha difamado. No hay ninguna difamación porque lo dice el libro acá, que yo refiero. Por medio de una periodista, Kipcher le había hecho llegar un mensaje a Díaz Arce, que deje de hacer negocios con la Cooperativa de Trabajadores Santa Catalina, dice acá, en el libro de la Ricardo Palma, y que está igual en el libro que ellos dicen que es apócrifo, idéntico, los dos. 300 familias dependían de esa cooperativa. Díaz Arce la abastecía de materia prima y otros insumos y le compraba su producción. La cooperativa tenía una disputa legal con Kipcher por un terreno de 40,000 metros cuadrados en la avenida Elmer Fosse y le había ganado en la primera instancia judicial. Si los cooperativistas no tenían trabajo, no podrían afrontar el juicio. Kipcher pensaba que Díaz Arce ambicionaba el terreno. El grupo Díaz Arce estaba a punto de reclutar una empresa más, a punto de engullirse otra propiedad, como ya había ocurrido. Eso parecía. Esto lo dice el libro de Chema Salcedo, y eso está aquí, idéntico. Por tanto, si un tema tan sencillo tiene 7 años y ahora aparece de nuevo, no se puede resolver, ¿qué cosas no habrá en otros casos que son complejos, donde los inocentes pagan y donde van a la cárcel injustamente, doctora Elvia Barrios? Esto no puede ser. ¿Dónde está la comprensión lectora? Ahí está, en el libro este que dicen ellos, idéntico lo que dice ahí, y lo vamos a referir. Dice, ¿no? ¿Por qué toda esa campaña? Baruch Kipcher, el propietario del Canal 2, tenía un conflicto de intereses con Vicente Díaz Arce, como lo hemos leído en el otro trabajo, en el otro libro de la Universidad Ricardo Palma. Por medio de una periodista, Kipcher le había hecho llegar un mensaje a Díaz Arce que deje de hacer negocios con la Cooperativa de Trabajadores Santa Catalina. 300 familias dependían de esta cooperativa. Díaz Arce la abastecía de materia prima y otros insumos y le compraba su producción. La cooperativa tenía una disputa legal con Kipcher por un terreno de 40,000 metros cuadrados en la avenida Elmer Fosse y le había ganado en la primera instancia judicial. Si los cooperativistas no tenían trabajo, no podrían afrontar el juicio. Kipcher pensaba que Díaz Arce ambicionaba el terreno. Y ahí, dice, el grupo Díaz Arce estaba a punto de reclutar una empresa más, a punto de engulirse a otra propiedad, como ya había ocurrido. Eso parecía. Y ahí dice acá. Los dos libros, idénticos. Pero vamos a otros puntos. Dice acá lo siguiente. Página 20 del libro editado por la Ricardo Palma. Por eso, cuando acudió al local Miraflorino, donde en esos años funcionaba el Canal 2, para conversar con Kipcher, se negó a dejar de trabajar con la cooperativa. Baruch Kipcher gritaba y exigía. Ponía una grabadora sobre su escritorio. Grababa abiertamente la conversación. Una conversación que iba tomando para Díaz Arce un tono amenazante. Díaz Arce dijo que no se retiraba de la cooperativa. Kipcher le señaló el televisor y le dijo: se fregó conmigo, me tiene sin cuidado, contestó el jefe al retirarse. Esto lo dice el libro de la Ricardo Palma. Y esto está acá también en este mismo libro, que ellos han tratado de menospreciar, pero a un escritor, a un periodista le llegan libros y uno lee y uno comenta, ¿no? Entonces, es un tema tan sencillo. Hay que enumerar más cosas porque ahí han puesto que uno ha inventado, que uno ha tomado esto, ahora que está de moda las tesis bambas y estas cosas. No es así. Acá uno ha registrado un trabajo intelectual. Este es un trabajo histórico de Chema Salcedo que uno comenta en un artículo. Pero vamos ahí a detallar algunos aspectos más. Por ejemplo, dice: cuando se propaló aquel video de 43 minutos, el jefe supo exactamente qué significaba el dedo apuntando al televisor. Video que se repitió horas después y en los siguientes días. Semanas después, le hizo una demanda por difamación al dueño de Canal 2, pero Díaz Arce perdió en primera instancia y luego en la Corte Superior. O sea,
¿Qué significa esto? Acá se habla, como se refirió más adelante, de una campaña. Ese mismo texto, ese mismo párrafo, está en el otro libro. Dice así, ahí está. Cuando se propagó aquel video de 43 minutos, el jefe supo exactamente qué significaba el dedo apuntando al televisor. Video que se repitió horas después y en los siguientes días. Semanas después se hizo una demanda por difamación al dueño de Canal 2, pero Díaz Arce perdió en primera instancia y luego en la Corte Superior. Idéntico, totalmente igual. Sigamos refiriendo algunos puntos adicionales. Dice, en la página 21, Ibcher terminó maltratado y perseguido por el mismo aparato, la misma red de influencias y presiones que le habían servido para sacar de carrera, para manipular, así parecía Díaz Arce, el régimen fujimorista. Incluso piensa que Baruch Ibcher sufrió más que él y lo que Díaz Arce sufrió a partir de 1993 no es poca cosa, perdió libertad, empresas, dinero y algunas lealtades. Entre 1990 y junio de 1993, cuando Díaz Arce es detenido y preso, la campaña, dice el libro de Chema, de Canal 2, había sido permanente, implacable, y después de preso esa campaña no se detuvo. Ojo, acá habla de Fujimori más arriba, idéntico como está en este otro libro. Dice, aunque Díaz Arce asocia a Baruch Ibcher con lo que perdió en los años siguientes, hoy señala que no le guarda rencor y hasta le agradece, porque ese enfrentamiento desencadenó una serie de inesperados sucesos increíbles que le hacían recordar a Díaz Arce lo que Monseñor Montoya le dice en el comienzo de este libro, en fin, ¿ya? Y acá menciona en esta parte lo que he leído en antes, en el otro libro. Ibcher terminó maltratado y perseguido por el mismo aparato, la misma red de influencias y presiones que le habían servido para sacar de carrera, para aniquilar, así parecía a Díaz Arce, el régimen fujimorista. Incluso piensa que Baruch Ibcher sufrió más que él, y lo que Díaz Arce sufrió a partir de 1993 no es poca cosa. Perdió libertad, empresas, dinero y algunas lealtades. Entre 1990 y junio de 1993, cuando Díaz Arce es detenido y preso, la campaña de Canal 2 había sido permanente, implacable, y después de preso, esa campaña no se detuvo. Idéntico, los dos libros. Podemos seguir, está acá demostrable perfectamente, pero hay otro párrafo ahí en el mismo página 21. En octubre de 91, una denuncia de Busabal lo había llevado hasta la prefectura de Lima. Al entrar, ve una camioneta de Canal 2 de televisión, pero no asocia nada hasta que está sentado en una dependencia de la prefectura esperando que lo interroguen. El canal tenía la exclusiva, quería la imagen de Díaz Arce esposado, preso, castigado. Acá lo dice su biógrafo, Chema Salcedo, José María Chema Salcedo. La camioneta de televisora, dice ya abajo en la página 21, esperaba inútilmente imágenes para su programa dominical. Página 22, 2 días después, los minutos destinados a reportajes sobre la detención de Díaz Arce fueron ocupados por una nota cuestionando el trabajo que realizaba el general Rivera. Más abajo, página 22, en febrero de 1992, Díaz Arce ya estaba acosado por las imparables denuncias de Canal 2. O sea que todo está escrito acá en ambos libros. En 1992 resultaba el año de su conversación. Es también el año en que siguen los juicios y los ataques en la televisión. Cuando se dice una campaña que uno ha dicho, eso lo dice el libro de Chema Salcedo. Página 24, paralelamente subsistían y se enfrentaban entre sí varios Vicentes. Uno, aquel que había sabido defender con las uñas su mercadería de ambulante en la parada. Estaba dispuesto a luchar con todas las armas contra el acoso de Ibcher, dice acá. Lo dice el biógrafo, no lo digo yo. Página 25. Y que si necesitaban hundirlo, inventarían mucho más, porque durante todo ese año el Canal 2 siguió atacándolo. Página 26. Cualquier persona que en esos momentos tuviese un problema más pequeño con Vicente Díaz sabía que la mejor manera de lograr fastidiar al jefe era acudir al Canal 2, que levantaba cualquier información que pudiera dañarlos. Lo dice en la página 26. Mientras tanto, los negocios de Díaz Arce bajaban ostensiblemente. Sigue la página 26. El acoso periodístico y judicial comienza a hacer sus efectos. Sigue la página 26. Y ahí ellos dicen, no, y que habla de SUNAT y esto. Yo no he inventado nada. Que se habla de Montesinos. Ahí tampoco se establece una conexión del dueño de Canal 2 con Montesinos. No, acá se menciona lo que dice esto.
que al ver tanta cosa por la televisión, entonces vino ahí ya la campaña de la SUNAT del gobierno de Fujimori. O sea, yo no he señalado ninguna cosa difamatoria contra nadie. Dice, página 26, ya desde el año anterior la SUNAT había comenzado a indagar en sus negocios. Comienza en 1994 y Canal 2 continuaba denunciándolo como el más grande evasor de impuestos del país. Más abajo, en esa página 26, pero no solo eso, un general amigo le dice que en el Servicio de Inteligencia Nacional, todos sabían, estaba Montesinos, el SIN, el hoy tristemente célebre SIN, se está preparando un expediente donde se le atribuye la responsabilidad en el atentado terrorista contra el nuevo local de Canal 2, perpetrado por Sendero Luminoso en 1992. A él, que incluso temía que la leyenda exagerada sobre su fortuna moviera la codicia de secuestradores o subversivos, le pareció absurdo que se le pudiera vincular a un sanguinario atentado de Sendero Luminoso, lo dice el libro de Chema Salcedo. O sea, ahí se establece en el libro lo que refleja el artículo en 2 líneas. No ha habido nada que esté fuera de lugar. Se menciona la época, SIN, Canal 2, Montesinos, SUNAT y el Canal 2, la campaña de televisión. O sea, no hay nada difamatorio. Así hemos llegado en el Perú, doctor César San Martín Castro, doctor Elvia Barrios, es decir, se va a perseguir a intelectuales, se va a perseguir a periodistas, a historiadores. En el expediente están los libros que he escrito sobre historia. O sea, ya se comienza acá en el Perú todo a enrarecer. Muy extraño que esto ocurra justo cuando viene el relator para la libertad de expresión en el Perú. Párrafo 26 sin fine. Aun cuando Díaz Arce asocia su persecución por parte de la SUNAT con la gestión en la jefatura de Sandro Fuentes, de quien sostiene mantenía nexos con Baru Kitcher, lo cierto es que cuando Adrián Revilla ingresa a la jefatura del ente recaudador es que se le denuncia y se ordena su captura, y tal, lo de la SUNAT y todas esas cosas. Eso está escrito aquí en un libro muy, se puede decir así, una biografía que hace muy documentada, ¿no? Es más, dice, el mismo día de inicios de junio de 1994 en que la SUNAT lo denuncia, la fiscalía coge la denuncia y el juzgado le abre instrucción y ordena su captura. El juez, una fiscal, la policía y reporteros de Canal 2 se constituyen en gamarra. Ahí está, todo eso. Entonces, no es que el tema de MRTA es un invento o nada de eso, porque acá menciona el libro que hubo cupos, se le pidieron cupos a partir del MRTA al ver que había estas cosas en la televisión y que aparecía un magnate de gamarra, entonces le comenzaron a pedir cupos. Eso es lo que se menciona en este trabajo, no lo menciona el articulista, que soy yo, como aparece ahí en el expediente. Pero eso está muy claro, tan difícil de entender. Vamos a la página 31. Cuando deja la prisión, la libertad le trae nuevos afanes, los juicios que continúan no le dejan tiempo para dedicarse a las empresas, siguen los problemas judiciales con la SUNAT, con su antiguo socio Raúl Abusabal, en la clínica oftalmológica, con Baru Kitcher. Lo menciona este libro. Saavedra cuenta en la página 32 que había estado en una reunión de militares donde escuchó que Baru Kitcher pedía protección porque Díaz Arce había salido de la cárcel y le había jurado matar. Acá está muy interesante la historia que escribe Chema Salcedo en este libro autobiográfico. O sea, es rico en personajes, en anécdotas, y eso no se puede perseguir, pues, en el Perú. Alberto Venero dice en la página había prosperado continuando los negocios del padre y había crecido enormemente, por lo que muchos comentaban. Sus estrechos vínculos con Vladimiro Montesinos, Vicente no quiso recurrir a él, no tenía ninguna simpatía por Montesinos. Cosas que de Montesinos que lo menciona el libro. Por tanto, no mi artículo. Página 34. El jefe recuerda que mientras se intentaba vincularlo al atentado dinamitero de Sendero Luminoso contra Canal 2, por esos mismos días el MRTA le pidió un cupo de $100,000. Le indicaron que conocían todas sus actividades y movimientos. No había lugar a muchas especulaciones. Eso podía significar amenaza de secuestro o muerte. Ahí está, redondo, tal cual lo presenta este libro, y también está en este otro libro que a los cuales le han llamado apócrifo, pero que es lo mismo que este, tiene el mismo contenido. Además, existe en el expediente, doctor Elvia Barrios, un CD con la transcripción de un documental de Chema Salcedo, donde el propio Chema Salcedo dice que tiene varias ediciones su libro. Acá está la otra que también está en el expediente.
Entonces, yo lamento que no haya leído el expediente del señor Salas Arenas, casi le digo, disculpen, el señor profesor de la Universidad Católica, lo fue ahí, después en más universidades, César San Martín Castro. Esto es yo denuncio esto, protesto y espero que la ODECMA de Lima, espero que la OCMA tomen cartas en el asunto, porque esto es muy extraño. Y todo está acá reflejado, la misma historia que he leído está aquí y está en el expediente, y le debemos llegar nuevamente esto al 16 Juzgado Penal, que dicho sea de paso, tiene toda una historia. Cuando yo fui querellado, el artículo es del 17 de mayo del 2015, ya prescribió el 17 de noviembre del 2019, y estamos, miren, 2022. Cuando fui querellado no me notificaron ni la demanda ni el auto admisorio. Bien extraño. ¿Quién estaba en ese juzgado? Abel Concha. El fiscal Rafael Vela recientemente, en esa época, lo había quejado prácticamente por la demora en el caso de Coteva. Ese era el juzgado donde llegaba esta querella contra mí. Cuando fui a hablar con el juez Abel Concha, le dije que no me había llegado la notificación. Yo me he enterado por otros amigos periodistas de esta cosa, de esta denuncia, de una querella por un artículo de opinión realmente risible. Entonces el juez Abel Concha dijo, uy, no te digo, no. Entonces dijo, yo te voy a hacer llegar la demanda, sus anexos. Llega otra vez una esquela y no llega de nuevo ni la demanda ni los anexos. Esto ya parecía extraño. Después, cuando fuimos a él a recibir, a leer las cosas de qué se trataba, estaban muy nerviosos los secretarios, él, en fin, y reconoce en dos resoluciones que efectivamente no se me había notificado adecuadamente ni los anexos, ni el auto apertorio de demanda, ni nada de eso. Además, cuando planteamos un documento, una nulidad como burla, nos envían una resolución en unas letras chiquititas que no lo podía leer uno ni con lupa, como si fuera una hostilización. Pero bueno, hacia abril, mayo, él se va a la fiscalía, Abel Concha. Se va a la fiscalía y ahí vienen los problemas que todos conocemos, que está preso, no sé si seguirá preso en Ancón, y viene su proceso penal contra el juez Abel Concha. Llega una nueva magistrada al 16 Juzgado Penal, ella absuelve, y en los documentos que presentamos, algunos de estos trabajos, y en videos que presentamos, se demuestra palmariamente que Chema Salcedo reconoce que hay varias ediciones de su libro, y no solo una que ha presentado la parte querellante. Por tanto, los jueces tienen que evaluar esto, y como lo ha hecho en primera y segunda instancia, ahora dicen que se resuelva de nuevo. Esto ya prescribió en realidad, pero no deja de molestar. Y ojo, ya hicimos alusión a otros casos donde sí, de oficio, se declara la prescripción y extinguida la acción penal. En otro caso de querella a periodistas, como el de Cecilia Valenzuela y a Pedro Luis y Fuentes, Augusto Dávila, expediente 12183 del 2013. La jueza Bles declara prescrito. Entonces, ¿a dónde viene todo esto? Y no hace poco, periodista José Briceño también fue querellado y la Suprema lo absolvió de todo. Querellado por el mismo querellante contra mí, y la Suprema lo absolve en todo. Entonces, ahora el señor César San Martín Castro está en este tema y yo le sugiero que lea en lo sucesivo mejor los expedientes. Pero algo más, sucede que cuando uno hace una demanda es implícito persona. El querellante no iba a ver las visualizaciones y iba el abogado nada más. La jueza llamó la atención por ello. Cuando llega esto a la sexta sala penal, los jueces también absuelven. En esta situación muy práctica, muy rápida, no es un caso difícil, por eso yo digo, hay casos más difíciles en los cuales el Poder Judicial no puede cometer este tipo de errores, ligerezas, antojadizas, y reitero, no sé si será por un prurito que uno es de Expreso y el señor César San Martín Castro de repente tiene algo contra Expreso. Por eso, doctor Elvia Barrios, esto tiene que esclarecerse lo más pronto posible, porque no vamos a llegar a la OCDE, no vamos a ser un país estable, si es que jurídicamente tampoco lo somos. Además, podríamos ser el mejor poder judicial de América Latina si lo quisiéramos. Ojo, hay jueces supremos que ganan 42,000 soles o más con movilidad y todo esto, pero hay gente en nuestro país que está necesitando mucho. Por tanto, hay que leer bien los documentos, los expedientes, el 13063-2015. Ojo, que cuando yo querellé también, porque acá se me había difamado, más bien a mí, yo no uso libros apócrifos, acá están los trabajos y todos están, las ediciones de los libros, están en el expediente. Yo también querellé. ¿A quién me querellaba? En el 39 Juzgado Penal, doctor Elvia Barrios.
¿Y qué pasó? Se perdió ahí partes del expediente durante 9 meses. El tema prescribió. Hubo una serie de retrasos, cosas extrañas que ha habido. Entonces, este tipo de asuntos deben solucionarse. Invocamos, exhortamos al Poder Judicial, a los jueces, con esta historia que he narrado, espero que los jueces de todo el Perú se empoderen. El país no está para este tipo de cosas, perder tiempo, presupuesto, en todas estas cosas, cuando debemos usarlo para hacer justicia de verdad en el país. ¿Cuánta gente sin trabajo? ¿Cuánta gente enferma? La pandemia, ¿cuánto dolor y huérfanos ha dejado? Pensemos en el país, cuánta inestabilidad hoy con el actual gobierno. Entonces, el Poder Judicial tiene que ser un ejemplo, una garantía de respeto a la libertad de prensa y a la Constitución. Hemos llegado hasta aquí. En este último minuto, solo señalar que nuestro equipo está acopiando una serie de casos. Hay muchos inocentes condenados. Vamos a tocar esos temas. Desde ya anuncio el tema de Román Pérez Mendoza en Amazonas, el tema de Wilke Ferriol Rodríguez Espinosa, Corte Superior de Justicia de Ancash, porque personas inocentes, ningún inocente debe ser condenado en el Perú. Y eso lo decimos con convicción, no por un simple prurito coyuntural actual, sino como en el caso de mi hermano doctor Elvia Barrios, del año 93, y lo puede ver en YouTube, Homonimia Fatal, un gran artista, por errores de papeleo, de burocratismo, meter cárcel a un inocente. Eso no se hace. Auguro éxitos en su gestión, en los operadores del derecho. El Colegio de Abogados debe asumir un papel muy activo, los abogados mismos darse cuenta de que si las cosas están parejas, conversar, solucionar algunas diferencias. No porque yo comente, como este libro que estoy leyendo y donde Barba Caballero le da duro al ébano y los familiares del ébano no se vayan a molestar. No, uno comenta historia y esto es, uno hace artículos, comentarios, cosas interesantes, polémicas, está bien, pero uno no difama. Nosotros tenemos animus informandi, no animus injuriandi, nada de eso. Bien, gracias por llegar hasta aquí. Estaremos atentos a lo que pasa en el Poder Judicial porque hay muchos inocentes que están siendo cuestionados y lo mejor es que se lea bien los expedientes y se aplique la matemática, la buena aritmética, porque hay casos que ya prescribieron. El Poder Judicial no puede ser el principal actor de que haya más carga procesada. Al contrario, es el Poder Judicial el que debe luchar y de oficio ver esto ya no sirve, esto se archiva y esto se archiva. ¿Por qué? Porque hay que ir hacia la descarga del Poder Judicial. Muchas gracias, amigas y amigos. Esto es Más Allá de la Noticia. Éxitos para todos ustedes. Un domingo bendecido para ustedes y una buena semana. Hasta la próxima. Mucho gusto.